Hola, hola a todas, a todos. Gracias por estar en este espacio que es teología. Y hoy tenemos a un buen amigo, Sam Murillo, desde acá cerquita, ¿no? Desde el Reino Unido, en Aberdeen, al norte de Escocia. Sam, mucho gusto. Qué bueno que estás por acá. ¿Cómo estás? Un gustazo, amigo. Aquí siempre un gusto poder dialogar, conversar, intercambiar. Creo que es necesario este tipo de encuentros que puedan sumar, ¿no? Sumar retroalimentación y articular un poquito en la esfera pública de México, América Latina y siempre encantado de dialogar, explorar desde la teología. Sí, sí, claro, estos espacios son necesarios, no precisamente este espacio, pero los espacios para la conversación y el diálogo. Así rápido, brevemente, Sam Murillo, al seminario que fui yo en Monterrey, México, se escuchaban leyendas de Sam. A los años, no sé, nos agregamos en Facebook, tenemos a amigos en común y ya hace quizá, no sé, un año, Sam, quizá hemos intercambiado ahí mensajitos, y estamos un tanto al pendiente de nuestras labores que hacemos. Pero, Sam, cuéntanos un poquito de ti, dinos dónde estás, qué haces, dónde estás o dónde te encuentras, qué es lo que haces, y, y cuéntanos también un poquito de tu trasfondo, místico. Así que adelante. Sí, soy de tradición metodista de la Ciudad de México. Soy presbítero ordenado en la Iglesia Metodista de México, actualmente sirviendo en el Metodismo Británico al norte de Escocia, mientras pues soy investigador de tiempo completo en la Facultad de Divinidad en la Universidad de Aberdeen, en teología sistemática, teologías públicas. En un sentido personal, he explorado las preguntas en relación con las violencias que atraviesan sobre todo las sociedades nuestras en México, en América Latina, cómo podemos encontrar articulación, respuestas o quizás sobreabundar en las preguntas con mayor seriedad desde perspectivas teológicas, mucho menos cerradas y mucho más amplias, abiertas, comunitarias. Eh, Sin duda, mi pasión o la centralidad de mi formación teológica va en esa línea, ¿no? De cómo la comunidad nos ayuda a abordar, articular, a responder, y pues de ahí viene mucho interés en la teología wesleyana. Sin duda, Wesley, en una formación en el siglo XVIII muy comunitaria, en un movimiento, en una teología quizás también monacal, más desde la patrística oriental, y ahorita pues en una formación un poco más clásica, continental, explorando, ¿no? Cómo podemos responder también con mayor estructura quizás y ampliar pues las preguntas y la formación teológica desde los espacios y contextos de donde venimos, ¿no? Sí, claro. Oye, y bueno, la dinámica de estas entrevistas es poder, responder a la pregunta, ¿qué es teología, no? Entonces, buscamos, no sé, buscamos esa respuesta en dos dimensiones, la respuesta esa que se da cuando estás en el metro, cuando estás con gente, de esa gente que conoces por 5 minutos, ¿no? Que te preguntan, ¿y qué estudias o qué eres? Y buscamos esta otra respuesta un tanto que podemos decir que es histórica, académica. Eh, Siento que ambas son necesarias, ¿no? Ambas respuestas, la corta y la larga, ni siquiera quiero decir la más seria, creo que ambas son serias porque el que te pregunta en la calle quizás sea la única respuesta que, quizás sea la única respuesta que reciba en su vida, ¿no? O dentro de muchos años. Así que, a ver, Sam, cuéntanos, ¿qué es la teología? En un sentido,
un poquito más formal, quiero quizás compartir mi formación, es desde bastante desde la teología de Barth, de Bonhoeffer, incluso Paul Tillich un poquito. Y Bonhoeffer empieza su cristología insistiendo que hablar de Cristo significa callar y callar acerca de Cristo significa hablar. Y creo que eso nos da un punto de partida desde lo paradójico que la teología siempre termina siendo, ¿no? Se puede tratar de definir formalmente, pero al mismo tiempo jamás se puede poseer o se puede dominar como disciplina, ¿no? Sino que siempre termina siendo más esa posibilidad de capacidad del asombro desde un sentido existencial, ¿no? Y creo que ahí es en donde la teología se distingue de la antropología o la sociología, ¿no? Eh, que la teología nos permite el acercamiento a las preguntas desde el asombro, desde lo que nos trasciende, que tienen una relación directa con nuestra propia existencia, la existencia de la comunidad donde nos encontramos, ¿no? Y termina siendo siempre un encuentro con la otredad, ¿no? Termina siendo la totalidad de la otredad, siendo desde la teología cristiana, pues el Cristo que paradójicamente termina siendo esa voz trascendente del Dios que se encarna y que dialoga en el cosmos con lo creado, ¿no? En este sentido, pues con la humanidad en donde nos encontramos, ¿no? ¿Quién es un teólogo en un sentido de más pregunta de la calle? Todos y todas, yo creo que hacemos siempre teología de forma consciente e inconsciente, ¿no? Siempre partimos desde nuestros símbolos que dan sentido y formulamos procesos de pensamiento y conclusiones que nos mueven, que nos articulan, que nos relacionan desde donde estamos, desde donde venimos, y por ello a mí no me gusta mucho distinguir la teología como una disciplina académica o clerical, sino más bien es la voz que articula, es el intercambio constante de esa voz que permanece articulando y en el encuentro de todas las personas en todo lugar, más allá de todos los espacios y límites temporales que podamos imaginar, ¿no? Y creo que eso nos lleva a poder tomar la pregunta también con mayor seriedad, ¿no? Porque cuando lo encasillamos dentro de límites doctrinales, dogmáticos, eclesiales, tradicionales, confesionales, creo que nos perdemos de mucho. Y cuando nos atrevemos a atrevernos a tomar con seriedad qué significa el Dios que habla, se relaciona entre toda la humanidad, para con toda la humanidad. Bonhoeffer insiste desde el centro de la existencia de toda persona. Entonces, ¿qué significa eso en el encuentro con quien consideramos alguien contrario a mí, ¿no? Con alguien que piensa distinto a mí, con alguien desconocido, con alguien que profesa otra fe, con alguien que profesa otra creencia, con alguien que vive tan distinto a mí, pero cómo pues tiene sentido teológico el encuentro, ¿no? Y creo que concluyo con eso, ¿no? La teología en una palabra, en una frase es el encuentro de unos con otros, de unas con otras, que nos permite ver la vida y articularla y creer todavía, encontrar la esperanza, la utopía en medio de preguntas desde el dolor también y desde el sufrimiento de forma seria, ¿no? Sí. Me encanta porque haces mención teología como asombro, ¿no? Eh, que el asombro es lo contrario, quizá, a la rutina, ¿no? Pudiéramos decir que el asombro es lo contrario a lo rutinario. Cuando yo me levanto todos los días y no hay asombro, es porque doy por sentado, doy por hecho que tengo que abrir mis ojos. Y con el tema de Dios se me hace muy interesante pensar la teología como asombro, porque nos hemos dejado hasta cierto punto de asombrar, ¿no? Y ha habido teologías incluso que impiden
que otras teologías se asombren y que sigan describiendo a esto que no tiene sentido, pero que a la vez tiene todo sentido. eh, y hay teologías que van encerrando el discurso de Dios, o sea que ya no hay espacio, ni para asombro, ni para duda, porque, no sé, cuando algo te asombra, a la vez, algo también o a partir de eso, de ese asombro, surgen preguntas, ¿no? Entonces, Creo que ese punto es sumamente relevante, ¿no? Cuando pretendemos tener respuestas dogmáticas a todas las preguntas, se ha perdido la correlación y articulación analógica desde una teología que siempre transforma y va más allá de la respuesta dogmática. claro, incluso dejar de tener preguntas, ¿no? Ah, ha traído horribles consecuencias, ¿no? Desde, ¿qué dice Foucault? El poder no oprime, el poder normaliza. Entonces, cuando dejan de surgir preguntas, pues quiere decir que pues estamos encarcelados, o sea, no, ya estamos con anestesia, ya estamos, el control ya es muy interno, que ya no hay espacio para el asombro, para las preguntas que surgen, ¿no? Y los niños en este sentido, pues son los primeros filósofos porque siempre están preguntando, ¿no? Y como adultos, en ocasiones, muchas de las veces se silencian esas voces, ¿no? Y el que pregunta más, pues incomoda más. Pero, Es sumamente interesante esa mención de la anestesia, ¿no? Y sin duda, la existencia teológica es más en un sentido analógico de la estética, ¿no? En donde desde formas mucho más dinámicas, existenciales, que permiten un acercamiento estético más allá de lo estático o anestésico, nos permite movernos, ¿no? Movilizarnos. Y el ejemplo de la niñez es central, ¿no? Creo que ahí encontramos lo primeramente ilógico de las asociaciones religiosas e iglesias, ¿no? Cuando a mí como ministro de culto me dicen, oiga, pastor, hay que enseñarle a los niños, ¿no? Ahí pedagógicamente mi cerebro explota porque a veces pienso que más bien es al revés, ¿no? Hay que sentarnos y callarnos y escuchar un poquito. A veces hay muy poquito que enseñar desde la adultez y mucho que redescubrir simplemente con escuchar a la niñez antes de pretender adoctrinarle o someterle, sujetarle a principios dogmáticos que son irrelevantes y el Evangelio trasciende y se revela en la niñez. Creo que la iglesia tiene nada que enseñarle a los niños o a las niñas y es al revés. sí, totalmente de acuerdo, Sam. Hace poco estábamos impartiendo una ponencia con el tema de la niñez en el siglo I. Y para nuestra sorpresa, pues nos dimos cuenta que existen problemáticas muy similares, ¿no? Aunque hay una brecha muy larga de tiempo y espacio, nuestras problemáticas son muy similares, ¿no? Por mucho tiempo, las etimologías de infancia, de niño, de estudiante, digo por mucho tiempo porque se desmintió, pero por mucho tiempo fueron carentes ¿no? Carentes de luz, carentes de alimento, siempre con un privativo. Luego se redescubrió, o sea, claro que no tenía nada que ver con eso, pero es una prueba, ¿no? De cómo la sociedad va adoptando ciertas, incluso ideologías en relación con la niñez. Oye, mira, eh, bueno, hay mucha relación entre teología y niñez, pero ¿para qué sirve la teología? Normalmente tenemos muy en claro, o al menos decimos, o creemos pensar que tenemos muy en claro eh, en lo que se ocupa alguna otra disciplina, ¿no? Cuando decimos, bueno, ¿para qué sirve la medicina, no? Y tenemos una respuesta un tanto, este, eh,
sistemática quizá, pero cuando hablamos de teología queda un poquito más abstracto. Y esa es la pregunta, ¿para qué sirve? O sea, para qué nos sirve el quehacer teológico? ¿Para qué sirve la teología? ¿Cuál es el uso de la teología? En un sentido sumamente concreto y práctico, considero que la teología sirve para encontrar los sentidos de certeza y de esperanza en nuestras temporalidades y límites físicos de nuestra existencia. La teología articula, responde, se relaciona, intercambia con las preguntas de trascendencia desde nuestra temporalidad humana, ¿no? Y es lo que nos permite, en un sentido comunitario, la posibilidad de las utopías que, que nos permiten movernos y aún desde realidades de extremo dolor, poder encontrar sentidos en medio de, ¿no? A ver, que, que surja teología desde el dolor, ¿cómo sucede eso? Porque tú sabes, la lucha de Lutero era en contra de la teología de la cruz, ¿no? Mm, No, perdón, discúlpame, con la teología de la gloria, ¿no? claro, claro. Entonces, ¿cómo y en otro extremo, ha habido teologías en las que se exalta el dolor, el sufrimiento? Entonces, y ahí hay muchos contrastes, algunas corrientes, algunas tradiciones, eh, que se invitan a hacer votos, ¿no? De pobreza, pero hay Mm. quienes hacen uso de estos, o no hacen votos, simplemente tocó, ¿no? Tocó la pobreza, tocó el sufrimiento. ¿Cómo surge la teología desde ahí? Cuando no lo escoges. Creo que ahí hay una diferencia, ¿no? Cuando tú escoges el silencio y cuando te imponen el callar. ¿Cómo surge teología desde eso? Creo que es importante partir desde, desde un punto de partida analógico en la vivencia humana, ¿no? No lo nombro como un punto de partida, sino más bien para qué sirve la teología. La teología responde y da sentido en las realidades de mi propia existencia, en medio y a pesar de las violencias estructurales, que sin duda no se debe caer en esa justificación, tanto de esa glorificación del Pantocrátor allá, ¿no? Lejos en el domo de la basílica, como en esa romantización absurda y revictimizante del dolor, eh, que precisamente termina diciéndote, pues sufre porque Dios así lo quiere, y entonces, que es mucho de nuestros clichés teológicos en momentos de duelo, ¿no? De pérdida, de sufrimiento, ¿no? El apresurarnos a hablar y decir, Dios tiene un Aguántalas todas. propósito, aguántate, ¿no? De Dios te lo mandó, ¿no? Dios te mandó el dolor. Sin duda no va por ahí, pero al final de cuentas, cuando nos encontramos en ese sentido, yo lo nombro desde tener el privilegio pastoral de poder aprender, ser discípulo de las colectividades de madres buscadoras en México, ¿no? De personas desaparecidas, hablando de más de 100,000 personas desaparecidas en México. Y es sumamente impresionante cómo desde ahí surge un quehacer, un pensamiento teológico que trasciende esa revictimización o romantizar el dolor, pero que da sentido en medio de esa vivencia y dolor humano sin sentido, ¿no? Y es ahí en donde es paradójico, ¿no? ¿Para qué sirve la teología? Es lo paradójico de esa respuesta que va más allá de los sentidos o sin sentidos lógicos kantianos, o que va mucho más allá de esa modernidad que nos ha encerrado en una lógica dualista, ¿no? Y que permite poder explorar
líneas, conceptos comunitarios de reconciliación, de pacificación, que van mucho más allá de esa agenda trending de derechos humanos en nuestro tiempo, ¿no? Que verdaderamente afirma una dignidad humana desde un sentido ontológico, desde un sentido del ser, más allá de lo que pueda hacer una política pública temporal, Ujú. o una justicia que restituye desde la temporalidad, ¿no? ¿Qué es ese Dios que acontece en medio de toda existencia humana? Y esa es la pregunta que pienso yo. La teología va respondiendo de forma dinámica en cada momento, en cada espacio, en todo lugar, trascendiendo las culturas, los idiomas, los lenguajes, las costumbres, las tradiciones, Claro, los espacios, las confesiones, ¿no? Cuando nos encontramos sí, en un ámbito interreligioso, sobre todo, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos discernir ese Dios que acontece en la interreligiosidad cuando nos trasladamos a algunas latitudes en Asia, en Medio Oriente, y que eso para nosotros como latinoamericanos, al ser todavía sociedades sumamente cristianas, pues sigue a veces pareciendo muy lejano, pero cada vez va a seguir siendo más cercano en nuestros encuentros y creo que tenemos que darle hacia allá, ¿no? ¿Qué hacemos cuando encontramos la diferencia que sigue siendo mayor a la diferencia que he encontrado antes y cómo el Dios acontece ahí? claro, porque la pregunta no es únicamente es eh, qué es Dios, sino cómo, ¿no? Cómo surge, ¿no? No es tanto el qué, sino el cómo se manifiesta, este, cómo le hace frente ante nuestras injusticias, nuestro dolor, nuestra angustia. Muy particular, ¿no? Que se da desde el sur. Eh, bueno, Sam, o sea, sé un poco que trabajas con el tema de justicia social, este, con teología pública. ¿Cómo es que la teología, como este discurso de Dios, cómo es que se relaciona con el tema de la justicia social? Eh, por mucho tiempo hemos intentado, como con la filosofía, eh, se ha separado, ¿no? Se ha separado la fe con lo público, eh, desde la fe con la razón, pero luego la fe con lo secular, ¿no? Con lo secular, y ha habido este, una separación grande. Y cuando ha habido una unión es con intereses ideológicos, para ir en contra de una ideología o a favor de una ideología. Pero ¿cuál es la relación entre la fe, en este sentido la teología, con el espacio público, con lo social, con la justicia social? En un sentido amplio, creo que primero hay que recordar que el cristianismo, que es desde el punto de partida teológico, desde donde mayoritariamente estamos hablando, es una religión oriental. Después se hizo esta cuestión de pretender que fuese europea y la modernidad es lo que trae toda esa complejidad confusa entre estas cuestiones dualistas de ver la vida, el mundo, nuestra interacción con el mundo, de distinguir entre lo sagrado, lo no sagrado, lo secular, lo religioso, etcétera, etcétera. Pero el cristianismo en origen, como práctica comunitaria, incluso durante esa formulación inicial de aquellas comunidades previas a Nicea, es, es una religión oriental que verdaderamente busca la cohesión y la realidad simbiótica de la realidad existencial como totalidad, ¿no? El que no podemos distinguirnos, pretendernos como seres individuales ajenos a, y tampoco podemos separar, ¿no? Nuestra existencia del ser como si fuésemos así de que mi ser, me subo a un taxi y le digo, llévese mi ser espiritual para allá y mi ser moral para allá
y mi cuerpo humano para allá, ¿no? Que es la gran crisis en nuestras dinámicas y preguntas en un sentido pastoral y de formación humana, en donde Ujú. entra en crisis nuestra juventud, ¿no? Cuando queremos que divorcien su dinámica y búsqueda, experiencia espiritual y religiosa de sus cuerpos, de sus mentes, de sus convicciones, de sus sentires, de sus quehaceres, ¿no? Realidades, De claro. sus realidades. Y entonces hacemos de todo como una especie de cajitas separadas, ¿no? Sexualidad, moralidad, educación, realidad contextual o vivencias, y en otra cajita Claro. separada pues metemos la experiencia religiosa, y por eso truena, ¿no? Por eso parece ser un sinsentido en algún momento, y la mayoría de los individuos terminan haciéndose la pregunta, y a veces las opciones terminan siendo más complejas que de ayuda, ¿no? Cuando O incluso la razón por la cual existe este boom de lo emocional en el neopentecostalismo es porque la gente va huyendo de ese extremo racional. No hay un sentido en el conectar a Dios nada más con mi cerebro, y entonces por lo menos acá siento algo, ¿no? Pero tampoco responde, ¿no? Tampoco responde el claro. sentir sin sentido, y pues es un carrusel, ¿no? La gente entra al neopentecostalismo hasta que la lastiman y entonces termina saliendo desilusionada y cree que eso es la iglesia, cree que eso es la teología y creen que eso es la fe cristiana, y no lo es, ¿no? La fe cristiana eh, abraza y acuerpa la totalidad del ser, en donde Bonhoeffer lo pone de forma sumamente bella, ¿no? En donde dice que lo único que en un sentido teológico y ético y existencial somos llamados a hacer es ser seres humanos reales, ¿no? Personas auténticas en nuestra humanidad, vulnerabilidad, fragilidad, en nuestra realidad humana, ¿no? Y que choca con el mundo trending religioso de hoy, ¿no? Porque el mundo neopentecostal perme, pre, pretende, ¿no? Crear esta imagen del superhumano, del superhombre, del Superman, ¿no? En donde eres el ente perfecto y ese es el sinónimo de santificación. Yo diría que un sinónimo de santificación en un sentido serio, pues es ser la persona humana real, auténtica, frágil, vulnerable, rota, en medio de toda realidad humana en la que me encuentre. Y ahí es en donde se encarna pues el sentido del Cristo y del Evangelio, que no me llama a ser nada más que abrazar quién Ah, soy y reconocer en medio de esa realidad, pues el Dios que se encarna y acontece delante de mí, ¿no? claro, y es muy interesante porque la santidad se ha entendido como apartados, ¿no? Y eres más santo en la medida que te alejas de la comunidad o te alejas del mundo. Digo, y hay algo muy interesante en ese apartarte, ¿no? Solamente que habría que ubicarnos bien, porque alejarnos del mundo público, de lo público, o alejarnos de la sociedad, en muchas ocasiones se convierte en este escape, ¿sí? En este escape de no me interesa lo que sucede en mi ciudad, no me interesa, y digo, lo vemos de manera estricta, lo vemos en domingo. Entro a este espacio cerrado, este, ah, sectario, un tanto sectario, ¿no? Eh, eh, y me encierro en mi burbuja y me escapo de la violencia laboral, me escapo de, de los programas sociales que nos afectan a todos, económicos, eh, me escapo de la responsabilidad que tengo que tomar como pareja, que podemos decir como ciudadano, como hijo, como, como hermano, ¿no? Hermana, como parte de esta creación que cuida a la creación. Entonces, la santificación entendida bajo este marco de escapar, pues es muy peligrosa. Que no la connotación de fariseo era ese, ¿no? Apartado.
Entonces ahí cuando viene el mensaje de Jesús y lo pone, bueno, si te alejas de mí o si te alejas del prójimo, pues te estás alejando de mí. Pero, pero sí, estamos, nos escapamos sí, claro, o sea, dividimos el ser con el hacer cuando deberían de ir de la mano, ¿no? Todo algo integral. Y el cómo se vuelve nada más una especie de ciclo de adoctrinamiento. Mm, Y me voy a meter aquí en conflicto, pero va a ser interesante ver reacciones. En donde sí, ajá, a ver, simplemente es la imposición institucional, ¿no? De lo que significa la realización humana desde la fe y seguimos imponiendo, ¿no? En nuestras juventudes dinámicas, ejercicios de vida como secuenciales, ¿no? En relación con el deber ser, ¿no? Y es sumamente interesante cuando trasladas esto a la responsabilidad en la dinámica pastoral, que a mí, para serte sincero, a veces me llena de miedo y de incertidumbre, ¿no? En donde la gente quiere casi casi que tú como el ministro de culto casi casi decidas me por, digas ¿no? que Le digas qué hacer, pastor, dígale a mi hijo que le vaya bien en la escuela, ¿no? Y yo así pues a mí no me importa cómo le vaya en la escuela, a mí me importa que pueda ser un ser humano que pueda convivir con el resto de la gente y la escuela no debiera ser una prioridad en ese sentido de prioridades de vida, ¿no? Pastor, si es que mi quieres hijo, escuchar mi opinión. mi hijo, no, mi hijo, mi hija no se han casado, o yo qué sé, ¿no? Pues por mí que mejor vivan juntos un tiempo, se conozcan bien y eviten un divorcio, ¿no? Sí. Pero, ¿no? Y caemos en estas sinsentidos en donde nos tapamos, ¿no? Así como que no pasa nada entonces nuestros jóvenes terminan siendo lastimados de formas a lo mejor no intencionales, pero sí estructurales en Claro. respuestas que no dan cuando lo que tú hablabas del sentirse apartados es interesante cuando estás desde el púlpito, ¿no? Y los congregantes tienen esta noción del domingo muy extraña y cuando es interesante porque cuando una familia no viene un domingo, al siguiente domingo como que se te esconde, ¿no? Como si los fueras a regañar, ¿no? Y cuando le preguntas, ¿no? Así de que, cuénteme, ¿no? Y pues es que vino a verme mi hija, ¿no? Desde muy lejos, vino a verme mi familiar. Y le felicito, ¿no? Qué bueno que no vino a la iglesia. No venga a la iglesia cuando venga su hija, ¿no? Vaya y disfrútela allá donde usted quiera ir con ella, llévela a pasear, vayan a desayunar, lo que sea que hayan hecho. Pero otra vez, en este sentido ilógico, ¿no? En donde antes está este adoctrinamiento tan falso, tan lleno de mitos, que una posibilidad dinámica de afirmación de comunidad, de afirmación de relaciones humanas que pueden verdaderamente traer esperanza, sanidad en medio de una sociedad tan violenta, ¿no? Cuando tú me dices desde Ciudad Juárez el domingo que nos encerramos a aplaudir y mirar al cielo, esa pregunta Sí. existencial desde adentro está ahí, ¿no? El cómo desde algunas comunidades, ciudades en medio del dolor, podemos seguir siendo tan cínicos, tan, tan sin sentido en nuestras formas de expresarnos, nuestra adoración, nuestra cercanía con la divinidad que confesamos, ¿no? Y creo que en ese sentido, un consejo muy práctico que a veces yo doy desde la pastoral, ¿no? ¿De qué forma se relaciona? Y esta es una pregunta que nos podemos hacer como individuos y como comunidades. ¿Cuál es la coherencia entre lo que confieso, lo que oro y lo que hago? ¿No? Confieso un Dios de amor. ¿De qué forma expreso en mi devoción, en mi oración, en mi adoración a ese Dios de amor? ¿Y de qué forma se expresa en mis acciones? No puedo decir que Dios es amor y me encierro a aplaudir cuando están acribillando a mi colonia y al mismo tiempo, pues otra vez en la acción omitir la misericordia, el cobijo, el abrir puertas, ¿no? Eh, en contextos de dictadura, por ejemplo en Sudamérica, hubieron momentos en donde en Argentina, en Uruguay, los templos fueron espacios de refugio para personas Sí. que en ese momento eran objetivo de los escuadrones de la muerte en el cono sur, ¿no? Automáticamente
sobre todo los templos metodistas tuvieron una incidencia muy fuerte y en un sentido amplio y ecuménico, los templos eran espacio de refugio, ¿no? Y a mí hoy en México me llama la atención, ¿no? Cada vez que trato de tocar una puerta de una congregación local porque alguna colectividad de madres, ¿no? Necesitan un tiempo, un espacio, un refugio, viniendo yo de la Ciudad de México, ¿no? En tiempos de plantones en el Zócalo y de repente se suelta el aguacero y pues se les moja todas las tiendas y la ropa y llamo, ¿no? No voy a decir nombres porque aquí después me van a echar, pero a los templos metodistas del centro de la Ciudad de México. Y la respuesta es, no, o sea, no podemos permitirles el que tiendan su ropa, ¿no? No podemos permitir el espacio. Y otra vez, pues nos volvemos espacios en decadencia que hemos tomado una decisión muy clara pues, de extinción y me parece que a veces nos asusta, ¿no? Cuando Claro, escuchamos en Europa, desde donde yo estoy hablando, pues las asociaciones religiosas están extinguiéndose, los templos se están vendiendo a privados, a veces desde la mente religiosa escandaliza, pero creo que teológicamente es muy profético y creo que el siglo XXI, el siglo en el que nos encontramos, ujú, tiene que ser un cambio de paradigma total en donde muchas asociaciones religiosas van a tender a desaparecer y creo que es profético, creo que es sano y al mismo tiempo llama, ¿no? A nuevas formas de discernir en dónde. La pregunta que yo haría es en dónde está la iglesia, ¿no? claro, En dónde podemos ver a la iglesia que se encarna, que camina, que acompaña, más allá de que, como ya definimos al inicio, que va más allá de definiciones dogmáticas, ¿no? Y creo que ahí da para una conversación teológica en donde puedo empezar la discusión diciendo que no podemos decir en dónde no está la iglesia ni cuáles son los límites de la iglesia. Y ahí nos arroja en una realidad, en un reto teológico, pastoral, creo que es sumamente relevante a lo largo del mundo y en cualquier lugar donde estemos, ¿no? sí, un principio teológico es apuntar a la idolatría. Y la idolatría la hemos pensado como estas imágenes que colgamos en la sala, como estas, eh, la crítica que hacemos o que se hace desde los espacios evangélicos hacia los romanos católicos, ¿no? Ah, hacia los santos. Pero la idolatría también se da desde otras dimensiones, ¿no? El edificio como este lugar al que tenemos que ir los domingos a las 11 de la mañana o a las 9 se vuelve otro tipo de idolatría, porque importa más el estar ahí, no importa que pongas atención, Sam, o sea, le importa más estar ahí, este, que el resto, ¿no? Sí, es más, importa más asistir que lo que importa si alguien tiene acceso a entrar, si alguien tiene, si hay un espacio para quienes, tienen alguna capacidad diferente, etcétera. Entonces, este también es un tema teológico, claro, porque de hecho es un problema teológico el que ya abordas, porque entonces hablamos de un Dios que solamente está presente en domingos y un Dios que está sentado en el trono y al que le importa que levante sus manos, que cierre sus ojos. Entonces, esto ya es teología, ¿no? Como lo decías, o sea, todos hacemos teología y esto ya es hacer teología, ya es tener un argumento acerca de nuestra deidad. No sé, se me ocurren un montón de cosas, pero vámonos por esta. Eh, ok, ¿cómo, ¿cómo se ve la teología? ¿Cómo se ve respondiendo la teología frente a las crisis sociales en general, en este caso en Latinoamérica, o desde nuestros contextos, vamos a decirlo así? ¿Cómo se ve la teología? Ya abordamos el problema ya un poquito de la iglesia. Ahora vamos a movernos. ¿Cuál sería la manera en que la teología pudiera responder
ante las crisis sociales de nuestros contextos? Creo que vuelvo un poquito a la pregunta abierta que hice sobre en dónde está la iglesia y algo que respondo desde también una dinámica, una experiencia muy, muy personal. Lo he dicho abiertamente en algunos otros espacios. Yo no seguiría encontrándole sentido a esta dinámica, forma de vida, si yo no me hubiese encontrado con el proceso evangelizador de las familias buscadoras en México hacia la realidad humana, ¿no? Y eso, otra vez, es un invertir los sentidos de poder. La iglesia cree que tiene que evangelizar y mi respuesta a la iglesia es toda lógica y sentido de misión y lenguaje de evangelización tiene que desaparecer, al menos en el sentido que se ha concebido en nuestras estructuras eclesiales. Creo que no Incluso hay. la palabra evangelizar puede causar muchos conflictos. Bueno, a mí me causa conflicto desde cierta perspectiva, pero puede causar bastantes conflictos bajo la experiencia histórica, ¿no? Va a- Bajo el nombre de evangelizar se han, se han cometido atrozos, ¿no? Y bajo este nombre de evangelizar, se ha colonizado y ha sido como instrumento de, de violencia. Y por eso, si yo me atrevo a ocupar, ocupo el término por lo que se entiende, ¿no? Lo podemos quizás trasladar en un sentido más de testimonio, ¿no? Del evangelio mismo, en donde son las familias quienes me han dado sentido desde la fe. Y yo no me considero desde la centralidad colonial, eclesiástica, otra vez en condiciones de llevar esta lógica evangelizadora hacia nadie, ¿no? Sino que es al revés, es entonces cómo se vive esta dinámica, cómo se vive esta respuesta desde las necesidades estructurales latinoamericanas, desde en medio de las necropolíticas que vive América Latina, es el tomarnos más en serio, el discernir la comunidad que acontece fuera de nuestros límites y que permite entonces lecturas hermenéuticas y apropiaciones exegéticas de la función del texto bíblico en profundidad. Por mencionar un ejemplo, ¿no? María Herrera, madre buscadora y referente nacional en México, ella busca a cuatro de sus hijos en alguno de los momentos en donde desde el eje de iglesias eh, nos permite testificar, ¿no? Ella hablando con los obispos del episcopado mexicano y trae ella a la conversación la parábola de la oveja perdida y les dice, bueno, el evangelio dice que cuando una oveja se pierde, el pastor va y la busca, ¿no? Y yo no sé por qué, o les pregunto a ustedes, señores obispos, ¿por qué todos ustedes no están buscando a mis hijos, no? Entonces, nuevamente esta irrupción existencial, trascendente del texto, viene desde ahí, ¿no? No jamás vendría desde un punto de partida dogmático, jamás vendría desde un clericalismo, jamás vendría desde un sentido académico, desde nuestras facultades teológicas, sino que nuevamente da testimonio y acontece desde la necesidad y la realidad eh, que se está viviendo, en este caso, pues, las violencias que atraviesan las familias en México, ¿no? Entonces ahí nuevamente volvemos a la posibilidad de la relevancia del texto que tanto idolatramos desde nuestros templos, pero que carece de todo sentido y únicamente podemos seguir encontrando la posibilidad de articulación desde nuevas hermenéuticas en la irrupción del texto en lugar de la posesión del texto como conocimiento desde una posición de privilegio religiosa, ¿no? Sí, hay un concepto de la iglesia omnipresente, ¿no? Mm, Y se me hace interesante porque siempre
es a Dios al que le atribuimos estos superpoderes, ¿no? Todo lo puede, este, este, está en todos lados, pero al traducirlos a la iglesia, igual y hay gente que se resiste, ¿no? Porque al hablar de la iglesia omnipresente, este, pues es una invitación a que la iglesia surja precisamente desde esos espacios no comunes. Y está muy interesante ver cómo es que se manifiesta, cómo se hace presente la iglesia, ese cuerpo de Cristo, dentro de los espacios públicos y dentro de los espacios donde se vive la opresión, donde se vive la violencia, y cómo hago, cómo soy, cómo ejerzo iglesia a partir de mi realidad con los recursos que tengo a la mano, ¿no? Se me hace una reflexión muy necesaria para podernos mover en nuestro quehacer teológico hacia esos espacios menos concurridos, ¿no? Nadie piensa en el barrio, en la colonia, en los lugares más vulnerables, como un espacio de iglesia. Los conocemos como espacios de misiones, etcétera, etcétera. Bueno, Juan Wesley tiene esta frase que dice: el mundo es mi parroquia, ¿no? No sé cuál es la traducción en español, así me llegó a mí, pero es muy interesante entender esta vida donde estamos como un lugar, un espacio en el que la iglesia nace, renace, surge, se transforma, etcétera. Creo que ahí es en donde entra la relevancia de principios clásicos, si podemos llamarlo así, o principios teológicos básicos de la fe cristiana, ¿no? En donde, pues desde el credo, desde nuestros credos, confesamos la comunión de todos los creyentes, ¿no? Y el cómo esa comunión va más allá de los límites visibles o invisibles y de temporalidades nuestras, ¿no? Y cuando abordamos con seriedad los credos, en tiempos de pandemia, por ejemplo, me pidieron abordar un poco la reflexión con respecto a la oración, ¿no? Mm. Y la oración usualmente lo abordamos mucho desde esta concepción, otra vez desde la modernidad, desde la racionalización, desde que orar es cuando me concentro y pienso, y Ajá. olvidamos, pues, que si lo abordamos de forma seria, desde lo que confesamos, desde los credos católicos históricos de la Iglesia, ¿qué significa entonces que el orar sin cesar, ¿no? El cómo podemos asumir, y aquí es en donde la teología sistemática creo que nos arroja muchas herramientas, el sentido ontológico de la existencia del cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Qué significa que la iglesia siempre ora y qué significa que cuando yo como congregante me voy con mi hija, no quiere decir que no esté en comunión con la iglesia está orando por mí, yo estoy orando con la iglesia sin importar en dónde esté y sin importar de la racionalización del Ujú. concepto de comunión y oración, ¿no? ¿Qué significa que nos trascienda? ¿Qué significa cuando como individuo me siento sin ganas de racionalizar y sin ganas de sentarme a concentrarme porque qué hueva, porque no tengo ganas, porque estoy teniendo una crisis existencial, preguntas que me trascienden, y sin importar todo eso, estoy en comunión con toda la iglesia. Y cómo esto contradice o choca cuando la gente dice, ¿no? Que, ay, se alejó, ¿no? Se fue, ¿no? Se alejó del camino, se alejó de Dios y bueno, si queremos volver al texto otra vez, pues, ¿qué significa? Que nada puede separarnos de Del esa amor de totalidad del amor de Dios, en donde, pues en realidad es una incongruencia teológica, ¿no? Nadie puede, en realidad, por voluntad nuestra, y por eso la divinidad nos trasciende en esa total otredad en donde... Y creo que ese tipo de diálogos, de respuestas, verdaderamente responden mucho en preguntas muy sinceras desde nuestras juventudes, sí. desde las preguntas que la niñez, nuestros adolescentes tienen, cuando pareciera ser que se les dan únicamente respuestas dualistas,
¿no? Sí, Y yo siempre trato de abordar, ¿no? El que, pues, mira, lo que decidas como individuo sobre tus creencias, las formas en las que decidamos explorar o no, salir o no de nuestros adoctrinamientos, en realidad Dios y la divinidad y nuestro concepto desde una teología sería siempre esa comunión total y constante, ¿no? En donde la iglesia nunca deja de orar, no puede dejar de orar, que trasciende nuestros límites físicos y temporales. La comunión de todos los creyentes es siempre una realidad y por eso es irrelevante nuestras particularidades temporales, circunstanciales de estado de ánimo, de concentración, sí, no porque no importe, claro que importa, pero no es directamente proporcional en mi relación y en mi comunión con la iglesia y con Dios, ¿no? Y pues yo puedo pensar en infinidad de jóvenes que quizás, sobre todo cuando hablamos de experiencias de ansiedad, de soledad, de depresión, y que no nos sentimos con el ánimo de abrirnos, ¿no? De compartirlo abiertamente con la comunidad. Eh, Qué bello que podamos elaborar exploraciones teológicas que afirmen que nunca estamos solos ni solas, ¿no? Que mm, aunque el pastor te diga que te alejaste y que por tus decisiones, que por el error desde la moralidad superficial, tan superflua y tan incongruente, te alejaste o ya no eres partícipe o merecedor de, que podamos elaborar exploraciones teológicas, que no hay acción humana, que no hay error humano, entre comillas, porque creo que es totalmente erróneo tener ese tipo de lenguaje, que no hay vivencia o experiencia dinámica humana, anímica, que nos aleje de esa comunión total del cuerpo de Cristo, que es y acontece en todo lugar, por quien Dios es, no por nosotros. Si la iglesia dependiera de nosotros, pues sin duda desaparece, ¿no? Pero es la certeza, creo yo, que desde donde partimos, que la iglesia es y va a seguir siendo porque no es por nosotros. sí, una continuidad, ¿no? De esa misión Dei, esa misión de Dios. eh, y no es si hacemos iglesia o no la hacemos, sino cómo la estamos haciendo, ¿no? Es cómo estamos haciendo. No sé, se me viene a la mente este poema de Juan de la Cruz, ¿no? La noche oscura del alma, ¿no? Mm, Como una agonía, la fe no disminuye, como en el dolor, en la pasión, este, la fe sigue aún con preguntas, aún con, en medio de debilidad, ¿no? Y ya los salmos traen bastante de esa corriente, ¿no? Esa narrativa, David en sus momentos más, más frágiles, hace sus gritos de desesperanza, ¿no? Incluso, este, sus gritos de venganza, ¿no? mm, Muestran la naturaleza, ¿no? O sea, el, el chavo que está o que es al corazón de Dios, de repente tiene estos deseos de venganza. Y es interesante el ritmo del salmo porque es como una novela mexicana, porque luego el desenlace no es, muchas de las veces no es como con el coraje que David empieza, con el coraje con el que David empieza, luego romantiza bastante. Pero bueno, digo, qué padre tener ese espacio en el que eres abierto, te abres y expresas tu dolor antes, mucho antes de que te regañen, que te pongan en disciplina, etcétera. sin duda, sin duda, creo que concluimos en la posibilidad de comunidades que permitan esas articulaciones mucho más abiertas, mucho más sinceras, mucho más humanas, ¿no? Que nos permitamos también ejercicios de acompañamiento, de estar en medio y a pesar de toda circunstancia humana, porque Cristo no es ajeno a ninguna vivencia humana, ¿no? Y creo que si logramos esas posibilidades de exploración en donde nos olvidamos
de esa idea del Cristo no pecador tan idealizada, tan romántica, y sobre todo De ese de ese Cristo divino, ¿no? blanco, Hiper. limpio. Algo que yo abordo mucho desde las necropolíticas latinoamericanas es la posibilidad del resucitado que todavía huele a muerto, ¿no? La posibilidad del resucitado que ha pasado 3 días en la tumba y a pesar de las especias y a pesar de todo lo que se acostumbraba en la época, un Cristo resucitado que acontece en ese cuerpo que ha sido torturado, demacrado y que no es tan antiséptico y tan bonito olor a flores como imaginamos, ¿no? Claro, y cómo, cómo reconciliar, ¿no? La tragedia con la esperanza, ¿no? Cómo ver esa conexión, ¿no? Pero me encanta lo que dices de un Jesús resucitado que huele a muerto. ¿Cómo le hacemos para apuntar a la esperanza sin, sin este pensamiento mágico que nada me pasa, que todo lo puedo en Cristo, que nada me mueve, que sí, que no hay vuelta atrás, ¿no? La canción Mm, tan recitada, que si no doy paso atrás ni para dar el paso hacia enfrente. ¿Cómo nos reconciliamos con nuestra historia como en Latinoamérica, ¿no? O sea, llena de heridas, ¿no? ¿Cómo respetamos la memoria, este, sin caer en este pensamiento positivista de que mm, todo fue bien? Porque luego hay dos extremos, ¿no? Gracias a la conquista tenemos el evangelio. Romantizamos el sufrimiento, ¿no? Huizo, un sobreviviente del holocausto, dice, las religiones que normalizan si normalizan el sufrimiento, tienden a provocarlo o a seguirlo este, promoviendo. Entonces hay un peligro muy grande en romantizar el sufrimiento. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de nuestra historia y cómo ahí a la vez apuntamos a la esperanza? Porque muchas veces se ha confundido la esperanza como una especie de narrativa, este, claro, muy positiva, ¿no? Positivista, no sé cómo decirlo. Pero si hay algo en la esperanza es que hay que reconocer pues esas heridas, ¿no? Incluso ser muy conscientes y con mucho dolor nombrar aquellos golpes que nos han sacudido como humanidad. ahorita que abordas, ¿no? El concepto sobre todo el concepto de tiempo y de historia es sumamente relevante. Cómo salimos de esa lógica de historia lineal para la posibilidad teológica de, una posibilidad mucho más seria que permita el acontecer teológico, porque el problema de la historia lineal es que no permite el acontecimiento de lo teológico, sino que más bien impone la narrativa. Bonhoeffer lo nombra como esa rueda que rueda sobre las víctimas y no hay otra posibilidad de acontecimiento, ¿no? Y cuando nos permitimos la posibilidad de tiempo y de historia en ese sentido amplio de identidad, de narrativa y sobre todo en un sentido de redención y la posibilidad esoteriológica que vaya más allá de esa única historia que acontece, nos permite entonces hablar de la posibilidad de memoria, no nada más de los vivos, ¿no? Sino que hay de la memoria de los muertos, ¿no? Que hay de aquellos que han sido violentados de formas tan injustas. Y en este sentido, para quienes estén interesados viendo esta charla, hay infinidad de material, ¿no? Que podemos seguir más allá de la teología del propio Bonhoeffer. Paul Tillich aborda mucho el tema del Kairos, ¿no? Walter Benjamin desde sus tesis con respecto a la historia, ¿no? Abordando en esta tensión de mesianismo con tensión con el materialismo histórico. Eh, Infinidad de autores adicionales que han trabajado mucho el tema desde formas extremadamente profundas y creo que son sumamente necesarias, sobre todo en las articulaciones y necesidades latinoamericanas en relación con la memoria, en relación con el dolor.
Ok. A ver, ya para aterrizar, ¿cómo, a ver, la teología como instrumento para responder a las necesidades o las crisis con las que nos encontramos? eh, ¿Cómo trasciende la teología? ¿Cómo se sale la teología de la academia para, para hacer frente a las realidades en las que nos estamos inversos? ¿Cómo se escapa la teología de la academia, si es que se puede escapar, para responder de manera concreta a las problemáticas que nos enfrentamos? Para mí, la salida de lo abstracto y de lo dogmático sin sentido es directamente proporcional con la seriedad y la respuesta al mandamiento que se traduce en la respuesta inmediata más allá de lo racional con respecto al amor. Es cómo respondemos, cómo nos formamos como individuos en lo concreto, aquí en un sentido muy kierkegaardiano, ¿no? Kierkegaard insiste en la formación particular del individuo que escucha, ¿no? El Ok, individuo que escucha desde las masas, que potencialmente puede ser el discípulo. ok. Y para Kierkegaard la respuesta está en esa radicalidad en respuesta al amor, ¿no? Y quizás aquí puedo traer quizás Juan 15, ¿no? El permanecer en Ok. mí, ¿no? El permanecer en mí y cómo se cumplen mis mandamientos, ámense los unos a los otros. Y creo que el Ok. teólogo, la iglesia, el clericalismo, tiene que explorar el amor antes de atreverse a pensar. Eh, Mm, tenemos, que, tenemos que tomar muy en serio el acontecimiento desde el amor, la posibilidad desde la entrega en el permanecer desde el amor, centralizados en el amor, antes que cualquier posibilidad dogmática y teológica de formulación sistemática, ¿no? El pienso, luego existo, se contrapone aquí con el existo desde el amor para poder pensar. No podemos pensar antes de existir. me encanta. Me Y, y encanta, me creo, encanta. creo que esa es la línea medular. Y eso responde de forma muy directa, confronta y, y destruye también en un sentido existencial cuando queremos insistir en nuestros individualismos, en nuestras Mm, dinámicas de poder, en nuestras incongruencias patriarcales, en nuestras violencias hacia la niñez, en nuestras violencias hacia la mujer, en nuestras violencias hacia todo tipo de diversidad humana, en cuestiones raciales en algunas latitudes, en cuestiones de sexualidad humana en algunas otras. Si nos atrevemos a tomar con seriedad el mandamiento con respecto al amor, nos confronta, nos destruye, nos transforma y absolutamente todas las personas nos reconocemos en esa posibilidad de sumisión para responder, renovar, replantear y creo que este punto es sumamente central también para no importa en qué línea nos encontremos de pensamiento, ninguna línea de pensamiento considera central la pregunta con respecto a la sumisión, ¿no? A la ujú. obediencia. Y creo que si concebimos la sumisión y la obediencia más allá de ese sentido de dinámica de poder, de opresión, de imposición, pero en un sentido serio, existencial, Mm. personal, creo que en ese sentido nos lleva otra vez más, a veces más, a la existencia teológica desde el silencio que nos permite intentar amar en medio de nuestra incapacidad para amar, ¿no? En medio de el Sí. sabernos también como quienes lastimamos y hemos lastimado
y, y poder tener un punto de partida que permita otros horizontes. Y ahí es en donde las compañeras en América Latina, en México, es importante también nombrarlo, ¿no? El futuro de la iglesia en el mundo es en muchos sentidos desde la experiencia de las esferas, los espacios, los lugares, y en este sentido desde el feminismo que acontece de formas tan relevantes, tan radicales, y que nos toca callar, escuchar, reconocer, renovar, aprender. Ah, claro, dejar al corazón pensar y dejar a la razón también amar, ¿no? Como este ejercicio eh, de escaparnos de lo racional y también de escaparnos de este otro extremo de sensaciones y sentimientos que pueden ser muy traicioneros también. Y apertura, claro, apertura al otro, ¿no? Lo que el otro tiene que decir de Dios. eh, Se requiere bastante humildad, ¿no? Para poder aceptar que en el otro, pero cuando digo el otro me refiero al extraño, al extranjero, a, a ese extraño, a dejar que a dejar que ese extraño también nos muestre la luz, ¿no? Y ahí podemos plantear un principio del que a veces muy poco se habla. Estoy seguro que en ningún seminario se enseña. Si hay alguna certeza teológica es desde el errar, es desde la incertidumbre más que la certidumbre, ¿no? El errar desde la vulnerabilidad, el Sí. que si hay alguna posibilidad de que tú o yo como individuo podamos hablar, articular teología, viene desde un proceso de transformación, y ese proceso de transformación significó sí volver atrás, Mm, significó equivocarme, significó saberme equivocado, y significó ese proceso de sumisión, de humildad, de vulnerabilidad, para poder acontecer en comunidad, y la otredad tiene la última palabra. Bonhoeffer insiste en su cristología, hace una analogía muy interesante en donde habla de que el logos humano y el logos del Cristo pues entran en este choque, en este desastre, ¿no? De encuentro en donde no pueden coexistir, y el ser humano, el logos humano, cree que asesinándole va a callarle, y al tercer día pues acontece como esa voz, como ese logos desde toda trascendencia, que entonces nos confronta con nuestra fragilidad y nuestra desnudez eh, humana, ¿no? sí. Y es que las cosas también se conocen por lo que no son. Eh, Mm, Cuando describimos un objeto, otra manera de describir el objeto es como la dinámica de adivina quién, ¿no? El juego, vamos descartando. Y también es otro camino, ¿no? Que lo vemos muy poco desde las pedagogías. En la pedagogía se dan las pedagogías populares, se da la afirmación, ¿no? Se da la certeza, ¿no? Pero otro camino de llegar es por lo que no es algo, también se conoce, ¿no? Sí, y es otro camino. en ese sentido arroja, lo traslado quizás a la posibilidad litúrgica, ¿no? En relación con las posibilidades y los conceptos de silencio, ¿no? Cuán poco silencio a veces hay en nuestras exploraciones litúrgicas, comunitarias o individuales, ¿no? Y creo que a veces es esa necesidad de saber esperar, ¿no? Quizás la respuesta no es clara, ¿no? Yo no veo una claridad teológica en relación con la pacificación de México, ¿no? Pero esa espera comunitaria, ese coexistir en medio del dolor, en esa en ese, diría Bonhoeffer, entre la resurrección y la ascensión como tensión de la existencia, que Ese no nos sábado lleve, negro.
que no nos oscuro. lleve que no nos lleve a esa proclamación de glorias y aleluyas de formas sin Estamos en sentido medio, y apresuradas, que no nos claro. mantengan tampoco únicamente al pie de la cruz, pero que permitan esa tensión existencial del permanecer. Y creo Sí, que en muchos sentidos es así como la comunidad acontece y transita dentro de la temporalidad, eh, en donde a través del tiempo entonces seguimos discerniendo las esperanzas en esa noche de oscuridad en donde Bonhoeffer insiste, ¿no? Que la noche es oscura, ¿no? Pero sin embargo el día está aconteciendo, ¿no? sí, me encanta, me encanta. Este, es una teología poco sonada, Sam, porque hay una gran necesidad de hacer ruido, ¿no? Un, de constante consumir, de constante hablar, abordados, estamos bombardeados por demasiado contenido y el que guarda poquito silencio deja de ser relevante, etcétera. Entonces, um, pero en ese sábado estamos, ¿no? La humanidad está en ese sábado. Claramente estamos y desde Latinoamérica estamos entre, este, en este sábado de incertidumbre, ¿no? Todavía no hay no está la resurrección. eh, y estamos en medio de. Y en medio de podemos ver luz, claro que sí, pero se toma bastante honestidad para poder decir, no estamos en gloria, o sea, ah, hay elementos en nuestra cotidianidad que impiden esa gloria. Por lo tanto, hay que seguirla persiguiendo como mero labor escatológico, ¿no? De esperanza. Así que, Y, Sam, y ahí mucho nos ayuda a salir adelante. del consumo, ¿no? Como creo que sí, Sí, nada más quiero reafirmar esa insistencia. ah, Nuestra creatividad y nuestra práctica litúrgica están directamente relacionados con un sí, neocalvinismo capitalista de consumo, ¿no? Y eso es nuestra respuesta litúrgica, esos son nuestros cultos de domingo, ¿no? En donde satisfacen temporalmente necesidades totalmente ajenas al quehacer teológico y que obviamente por eso pues los individuos sumamente incómodos no podemos lidiar con silencios claro. individualmente y colectivamente, ¿no? Claro, y responder a esos hoyos negros, ¿no? De la sociedad de una manera muy superficial, ¿no? Yo tengo dos teorías. O nos reconciliamos con esos hoyos que tenemos, o de manera, o algún ejercicio en el que no hay hoyos que tapar, ¿no? Se me hace muy, se me hace irreal ahora con esta conversación, pero entonces estar bien con esos hoyos con los que eh, nos encontramos. Hemos entendido la perfección de una manera muy errónea, ¿no? Eh, eh, es- sí, claro, porque lo perfecto es muy contextual, ¿no? Lo que pudiera ser perfecto para una cultura pudiera ser lo peor para otra cultura, ¿no? Entonces, ir adoptando nuestra perfección en este sentido, nuestra particularidad, pues es lo ideal, ¿no? Podernos reconciliar con nuestras heridas, y eso nos da un sentido perfecto, ¿no? Y pienso en la fruta. Yo trabajo bastante con la fruta, hacemos dulces y nieves de garrafa, usamos pulpa de la fruta y cuando voy al mercado, la fruta que escojo es la menos perfecta, ¿no? Bajo la perspectiva de lo perfecto dentro de la fruta como un símbolo del capitalismo. Eh, pero es eso, ¿no? Buscas aquella fruta. Si voy por mango, busco ese mango que esté arrugadito, que tenga dos colores, no que esté totalmente amarillo, sino que tenga el color amarillo, amarillo oscuro, amarillo
verdecito, ah, y buscas estas imperfecciones, ¿no? Porque va a salir una fruta muy dulce, eh, con ese tono tanto amarguito, con tanto ese tono, ese cítrico, etcétera. Digo, Una, es lo una, más, una teología de la santificación desde lo mayugado, ¿no? sí, En exacto, donde los seres humanos podamos asumir pues la realidad como es, ¿no? En donde las personas otra vez nos equivocamos, nos lastimamos, tomamos decisiones difíciles, dolorosas, en donde nuestras familias viven procesos de dolor, de divorcio, de preguntas con respecto a las relaciones humanas amplias, ¿no? Y que en medio de y a pesar de, y es eso pues lo que nos concibe como con un sentido escatológico en relación con ese amor que entonces da esperanza al mundo, ¿no? Porque creo que es esa la pregunta de la humanidad, ¿no? ¿Cómo encuentro, cómo discierno sentidos de vida? Y vuelvo en este cierre de la conversación a la primera pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Para encontrar sentidos existenciales en nuestras temporalidades. Que, que si tú que nos escuchas vas, formas parte de un grupo, de una iglesia, de un espacio, que dé sentido en formas de vida amplias, ¿no? Que afirmen, que traigan mucha más paz que violencia a tu vida, ¿no? Mucha más paz que tormento, ¿no? Si eres parte de una comunidad religiosa que te sí, atormenta, pues eso es un sinsentido desde la fe cristiana, ¿no? claro, claro, y hay un concepto de los pozos de donde bebemos al hacer teología, y creo que habría que pasar por este filtro. Es la teología agente de violencia, es la teología que consumo, herramienta para promover el dolor y eh, para Justificar el dolor ser sobre todo, ¿no? y mostrarme neutro frente a injusticias, o de lo contrario es mi teología esta fuerza que nos invita a reconocernos como hermanos, hermanas, para reconocernos como creación, esa teología como herramienta para abrazarnos, como esa excusa para acercarte al extraño, ¿no? Y es que a veces necesitamos esa excusa perfecta, y a veces es el evangelio, ¿no? Esa excusa muy perfecta para poder abrazar a quienes la humanidad ha dejado de abrazar por siglos, y evaluar nuestros pozos de donde bebemos al hacer teología con el fin. Son mis posturas teológicas liberadoras, Mm, o son un yugo pesado del que no tiene nada que ver con esta narrativa de Lucas, ¿no? mm, Toma mi yugo, es ligero, este, vengan a mí los que están cansados y fatigados. Entonces, ¿es mi teología algo que pesa, o es algo que libera, que está buscando justicia, que está buscando la paz, y que se muta en mi vida, ¿no? No solamente como discursos, sino como estilo de vida? Una pregunta abierta, claro. pero que no libera en el sentido y la lógica del individualismo en su tiempo, ¿no? Porque también a veces nos vamos en esa Del línea, ¿no? europeo. De que Sí, debe ser cómodo y bonito, y entonces es liberador, pero ese yugo que es ligero, al mismo tiempo es esa transformación que también muchas veces significa ese negarme a mí por el otro, ¿no? Que, que ese sentido liberador no es tan cómodo desde mi individualidad en relación con la comunidad. sí. Y que si libera, no está en manos externas, a veces está de este lado. No que yo sea responsable de todo, pero por acá también empieza una liberación, ¿no? O surge desde mis decisiones de consumo, desde cuando evalúo mis ganas de venganza, cuando me hago Mm, consciente de mis deseos de conquista, microconquistas, eh,
y claro, estos ejercicios de micro y macro, ¿no? Un balance muy interesante cuando poner atención a este pecado estructural, ¿no? Estos movimientos estructurales y darnos cuenta eh, por el otro lado, de los ejercicios de poder de los que yo quizá muy consciente participo, ¿no? Ujú. Cuando lastimo a alguien con lo que digo Mm, y cuando también me dejo moldear por los discursos de odio, ¿no? mm, Cuando me dejo alimentar. Entonces a veces es un poquito, claro, que empiece la liberación también dentro de nosotros, en la medida que vamos, en la medida de toma de decisiones, ¿no? En mm. pro a la comunidad. Sam, muchas gracias por tu tiempo. Como puedes darte cuenta, el tema no termina aquí. Claramente, no, no quedamos satisfechos, ni yo, ni tú, ni el público con esta conversación, pero para eso era, ¿eh? Era, con toda la intención de poder abrir apertura al diálogo, a la conversación y con el futuro, y no un futuro lejano, poder, poder crear espacios como estos. Luego te invitamos a una ponencia con los temas que claramente dominas y claro que nuestros temitas aquí abordados puedan ser los podamos vivir, ¿no? En la manera en que proponemos un quehacer teológico diferente, no solamente hablado, sino eh, en acción. Sam, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Dinos, ¿tienes algún proyecto en México, donde estás? Actualízanos en tu ejercicio de hacer teología. Cuéntanos y con esto nos despedimos. Mira, ahorita en redes me encuentro prácticamente ausente por razones de tesis. Decidimos darnos ahorita un poquito de baja. En Instagram quizás nada más, como Sam Murillo, eh, pero sin duda les recomendaría seguir Facebook e Instagram de Iglesias y Desaparición, que es un espacio que hemos consolidado desde comunidades de fe en acompañamiento a colectividades de familias, búsqueda de personas desaparecidas. Si Mm, le dan por ahí follow, creo que sería un buen espacio de articulación teológica y en ok, un sentido amplio, un poquito más académico, un poquito más serio, pues si tienen acceso a bases de datos, plataformas académicas, pues podrán encontrar algunas contribuciones teológicas por ahí, de teología de Dietrich Bonhoeffer, teologías públicas y procesos de reconciliación y acompañamiento a la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas ok, Desaparecidas en México. ok, ok. Ok, ok. Bueno, Sam, muchas gracias. Te mandamos un abrazo hasta Aberdeen. Y bueno, pronto estaremos acá creando algo. Muchas gracias a los que nos acompañaron hasta esta hora. Gracias por acompañarnos, por mostrar interés. Y bueno, nos vemos a la próxima. Chao.